encontramos en el espejo, aquí en YouTube y también en Vera TV, integrando los dos canales y la programación en vivo en ambos, con todo lo que hemos depositado en el canal nuestro, que tiene que ver con 38 años de periodismo. Hay muchísimo material inédito para mucha gente, o lindo para volver, interesante para volver a mirar. Yo el otro día estaba acá grabando y miraba la transmisión al aire de nuestros canales y me emocioné porque vi el primer programa de identidades en el Canal 4 sobre sexualidad, con dos famosísimos sexólogos, un sacerdote, interesantísimo, y sobre todo la vigencia que eso tiene. Bueno, hoy estoy tomando contacto con muchísimo cariño, gusto, con Gustavo Leal. Él es sociólogo y trabajó en convivencia en el Ministerio del Interior. Ahí conocimos su trabajo, su experticia, solucionando temas y demás. Y ahora queremos hablar con él sobre su libro, estas historias de sicarios, que de alguna manera nos suena muy fuerte a los uruguayos porque pensamos que esto no se da en nuestro país, es decir, contratar a alguien para matar a otro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, Raquel. Muy buenas tardes a toda la audiencia que se ha ido acumulando y te ha ido siguiendo en distintas plataformas y en distintos formatos a lo largo de todos estos años. Muchas gracias. Gustavo, ¿cómo fue tu salida del ministerio? Bueno, de esto ya hace tiempo, pero ¿se extraña algo? A ver, yo era un funcionario que estaba actuando en el servicio público y que cuando cambió el gobierno, las nuevas autoridades cambiaron, aparte de las personas que estaban en ese lugar, y evidentemente, digamos que el ritmo de trabajo y de intensidad de problemas a resolver que muchas veces hay en el Ministerio del Interior, es bastante difícil encontrarlo en otro lado. Esa es la verdad. Y bueno, yo tengo también otro tipo de actividades profesionales, entonces he vuelto a la actividad privada y me he concentrado sobre todo en este último año, aprovechando un poco la pandemia y los largos tiempos en los que uno tuvo que quedar en casa. Yo fui de los que cumplí muy a rajatabla todas esas recomendaciones. Aproveché también para, bueno, poder escribir y reflexionar sobre algunos temas, y de ahí surge este libro, Historias de Sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones, que es un libro de 25 horas de entrevistas cara a cara con sicarios, hombres y mujeres, que tomaron la decisión en determinado momento de matar por precio. Y lo que intento hacer en este libro es recoger a partir de 6 historias que ocurrieron en el Uruguay, que son muy conocidas y que tuvieron muchísimo impacto público, tratar de desentrañar un poco la cultura del mundo sicario. ¿Por qué? Porque entiendo que para transformar la realidad hay que conocerla. Y nosotros tenemos la idea, en general en la sociedad, digo, que el sicariato era un tema, en primer lugar, casi ajeno al Uruguay, y después cuando hubo algún caso, mucha gente se quedaba con la idea de que el fenómeno del sicariato estaba muy encapsulado en el narcotráfico, por un lado, y que era llevado adelante por un perfil de personas relativamente homogéneo, hombres pobres, jóvenes, de barrios periféricos, que estaban vinculados a las drogas.
para decirlo en gran resumen. Y por lo tanto, si uno quiere transformar la realidad y tiene esa lectura de lo que es este fenómeno de violencia, no la va a poder transformar. ¿Por qué? Porque para transformar hay que conocer. Si yo tengo una idea de que el fenómeno social es otro, mis acciones van a estar en función de esa percepción que tengo del problema. Aquí en el libro hay 6 historias y hay algunas historias que lo común que tienen en principio es que hay personas de todos los sectores sociales involucrados. Desde los más... ¿Los destinatarios o los sicarios? Los sicarios. Los sicarios. En el sicariato se mezclan todos los sectores sociales y todas las clases sociales. Primer desmitificación, entonces. Exactamente, ahí se cae un mito, que es el anterior, ese que intenté dibujar, claro, sobre cuál era el perfil. En segundo lugar, segundo mito que se cae es que el sicariato no es un tema exclusivo del narcotráfico o de los conflictos criminales que se suceden en torno al narcotráfico. Error. Quien crea que eso es así, no está entendiendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque las motivaciones sobre el fenómeno del sicariato, es decir, las motivaciones para que alguien decida contratar a alguien para eliminar a una persona, son muy variadas y van desde una disolución no acordada de un matrimonio hasta el manejo de bienes familiares, conflictos sobre identidades deportivas, conflictos empresariales y también conflictos dentro del mundo delictivo, dentro de los cuales a veces hay un subgrupo que está relacionado al narcotráfico. Entonces, ahí hay otro mito que se cae. Y lo tercero, que creo que también hay que tener en cuenta, es que el sicariato, hay un mito que es que el sicariato es algo relativamente nuevo que empezó a pasar en los últimos años. Y bueno, en el libro hay toda una introducción donde explica que el sicariato fue una modalidad de resolución de conflictos políticos que se inició en el Imperio Romano. Nada menos. Tiene un tiempo. Un poco de tiempo tiene, y que incluso la palabra sicario viene del latín, de la denominación, en principio, de el arma que le entregaban a las personas que contrataban para matar, que era un cuchillo largo, es una daga, que en latín le llamaban sica. Las personas que utilizaban esas sicas pasaban a ser los sicarium en latín. Y lo que hacían era asesinar por motivos políticos a disidentes dentro del Imperio Romano, y los asesinaban apuñalándolos, y luego dejaban la sica sobre el cuerpo de la persona asesinada como una marca. De ahí la palabra se incorpora al idioma español, y la Real Academia Española la incorpora por allá por el 1985 o 1990, a partir de un fenómeno que se empezó a generalizar, ahí sí en relación al narcotráfico, y particularmente en Colombia, que fue la emergencia del fenómeno del sicariato, fruto de la expansión que tuvo Pablo Escobar, que logró una escala del negocio del narcotráfico sideral, geométrica, digamos, que implicó cambiar absolutamente las normas económicas y construyó realmente un imperio. Y en ese contexto, él, preparando la guerra contra el Estado, que libró, matando jueces, policías, periodistas, fiscales, y también preparando la guerra que tuvo con otros cárteles, instaló una escuela de sicarios, contratando a mercenarios retirados israelíes, que fueron los que entrenaron en Medellín a los sicarios de Pablo Escobar. Y entonces ahí esta modalidad de contratar
a un asesino o contratar a un pistolero para matar, se comenzó a denominar como sicariato. En el Uruguay, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos de hace 2 siglos atrás, de sicariato, pero que no se le llamaba así, entre otras cosas porque la palabra todavía no estaba incorporada al idioma español. El único magnicidio que hubo en el Uruguay, de Iriarte Borda, el único presidente asesinado en el Uruguay, fue asesinado por un pistolero a sueldo, que lo contrataron. En aquel momento no se le llamó sicariato a eso, pero la modalidad fue que alguien pagó para que un asesino le disparara, en este caso a un presidente. El motivo lo tenía el que lo contrató, el que ejecutó, el motivo que tenía era cobrar el dinero que le habían prometido. Entonces, en este libro hay historias muy fuertes que sucedieron en Uruguay, y yo lo que hice fue entrevistar a los sicarios, hablar con ellos, no para ponerlos en ningún lugar de realce, sino para poder entender la mente criminal, para poder entender, por Cuando ejemplo. hablas de haber entrevistado a los sicarios, se me ocurre que es porque están presos. Sí, la investigación esta que yo hice, que llevó casi 2 años, buscando testimonios, es a partir de casos que están resueltos, porque de lo contrario, si yo hubiera entrevistado sicarios que están en libertad, estaría encubriendo un crimen. Estos casos ya están resueltos, estas personas están penadas, y están en algunos casos con penas largas, y en otros casos algunos están por salir incluso el mes que viene. Porque, bueno, hay variedad de situaciones. Pero, por ejemplo, hay un caso en el libro que habla sobre el sicario, la pareja de sicarios en realidad, que fueron contratados para disparar contra la hinchada de Nacional, el día que Nacional salió campeón en diciembre del 2019. Ahí hubo una contratación por parte del jefe de la Barra Brava de Peñarol, que en el momento de la ejecución quedó registrado en las cámaras de videovigilancia, probablemente la gente lo recordará, una pareja. Y es fácil de recordar porque es bastante reciente, Claro, y llamó mucho la atención que hubiese una mujer también, ¿no? Porque ahí exactamente. entra el tema de género, ¿no? A Sí. tenerse en cuenta. Bueno, esto era una pareja de sicarios que fueron contratados, que a su vez eran pareja en la vida real. Y el contrato que tuvieron fue disparar a mansalva contra la hinchada Nacional para tratar de matar a la mayor cantidad de personas. Y le dieron un arma para que dispararan 7 tiros. En este caso el sicariato era contra cualquiera. En general los sicariatos muchas veces tienen nombre y apellido, es decir, yo te pago a ti para que mates a tal persona. Aquí el objetivo del jefe de la Barra de Peñarol, que está preso también, el jefe de la Barra Brava, era aguarle la fiesta a Nacional. Es decir, que no pudieran festejar, enlutecer, como lo hizo efectivamente, ese festejo. Y esta pareja eh, lo que hizo fue, cumplir con esa decisión, y cobró por esa ejecución, que podría haber sido realmente una Por eso masacre. te quería preguntar, a propósito de eso, es si la modalidad del sicariato en nuestro país se paga cuando se contrata o después de realizado digamos, el asesinato o el crimen. ¿No? En este caso le pagaron después, pero le pagaron, inicialmente había un acuerdo de pagarle 10.000 pesos y 30 gramos de pasta base. ¿Sí? Eh, fíjense en lo que es el valor de la vida, 10.000 pesos, y le dieron un arma con 7 municiones, 7 tiros. para disparar a una multitud, a gente caminando, a una muchedumbre, que es la que venía caminando festejando por 8 de octubre, luego de haber salido del estadio.
Es decir, que podría haber matado a más de una persona, y ese era el objetivo. En realidad terminó matando a una persona e hirió gravemente a dos, esta persona, este individuo. Y a él le pagan posteriormente, a que llega de vuelta a la zona del Cerro Norte, donde devuelve el arma que le habían dado. En ese momento le pagan 3.000 pesos y 5 ¿Cuánto? gramos. ¿Cuánto le pagan? Le pagan 3.000 pesos y 5 gramos de pasta base. De la promesa inicial de 10.000, le pagan 3.000, y de la promesa inicial de 30 gramos le pagan 5. Él, a los 2 días, reclama parte del pago y le dan otro adelanto de 5.000 pesos. Es decir, que le terminaron pagando efectivamente 8.000 pesos. Y no le dieron más droga, solamente le dieron esos 5 gramos de pasta base, que era la promesa. Y esta persona, a los 6 o 7 días de ese hecho aproximadamente, cae detenida. Entonces, la motivación de ese sicariato, de ese contrato, no tenía que ver con el mundo del narcotráfico. Pero tampoco tuvo que ver con el mundo del narcotráfico un hecho que sucedió en Rivera con una profesora de biología que tenía 40 años de edad, cuyo suegro había sido el jefe de policía en la época de la calle, y donde ella era docente del Centro Regional de Profesores, es decir, era profesora de los futuros profesores, y estaba haciendo una maestría en educación en una universidad privada. Con todo ese contexto social, esta persona, fruto de una diferencia con parte de su familia por el uso de unos bienes que habían quedado en una herencia hacia su esposo, resuelve matar a toda la familia, a toda la familia de su cuñado. Y contrata a 3 sicarios en etapa. Primero contrata a un sicario que resulta ser su jardinero, y lo entrena al sicario, porque este sicario nunca había participado de ninguna actividad delictiva, pero lo va convenciendo de a poco. En primer lugar le dice de que lo quiere contratar para darle un susto al cuñado, y después le dice que sería bueno poder robarle el celular en algún momento, pero imagínate que llega a pasar si él se defiende, vos capaz que tenés que ir con algo, y al final le termina diciendo que lo que quieren es emboscarlo en la casa a él y a toda su familia para matarlos. Y así, en una historia muy increíble del hecho más sangriento que sucedió en Rivera, ocurre que terminan enrolándose para esta tragedia 3 sicarios. Y la propia mujer es la que supervisa la acción dentro de la casa. Ella está presente en el momento en que van matando a cada uno de los integrantes de la familia. Y en un momento, en la familia había un niño que tenía 2 años y medio, que era el hijo de, bueno, el matrimonio que acababan de matar, entre otros, y los sicarios reciben la orden por parte de ella, que estaba en la casa además, repito, supervisando lo que estaba pasando, recibe la orden de matar al niño. Y los sicarios ahí se niegan a hacerlo. Se niegan a hacerlo porque sostienen de que el niño no iba a ser un peligro, porque no iba a dar ningún testimonio, no podía, no iba a reconocer lo que había pasado. Y finalmente resuelve, ella intenta asfixiarlo al niño con sus manos. Como el niño no muere, se le sienta arriba con un almohadón y lo asfixia y lo mata, porque no quería que quedara ningún heredero. Entonces, hoy cuando dije que algunos de los mitos sobre el sicariato hay que reverlos, porque ni el perfil ni las motivaciones son como en general se piensan, estos 2 ejemplos que acabo de poner, que son 2 de los 6 capítulos que están en el libro, creo que revelan un poco esos casos. Yo no quiero decir con esto que no haya casos de sicariatos vinculados al narcotráfico. Gustavo, sería como crímenes donde se contrata un mercenario para hacerlo, ¿no?
Sí, el porque el sicariato, primero, el de la hinchada de Nacional, no está muy separado no es un ajuste de cuenta entre bandas del narco, pero tampoco me parece que está muy separado, ¿no? Debe estar bastante cercano al lugar, ¿no? a De donde ver, salen. sí, ahí hay un tema que son las motivaciones por el sicariato, y hay otro tema que es el mundo de relaciones de estas personas. Este, en el caso del hincha de Nacional, la motivación no tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la frustración del jefe de la barra de Peñarol de que Nacional le había ganado a Ajá. Peñarol en el Estadio Centenario y había dado la vuelta olímpica y era campeón uruguayo en el año 2019. Y por lo tanto el objetivo de él era aguarle la fiesta. Bien, el vínculo entre ellos, entre las personas que participan, sí tiene un vínculo con el mundo criminal porque ambos tenían antecedentes. Pero en el caso de la profesora de biología, la motivación es la que expliqué recién, era el usufructo de unos bienes, y el vínculo previo entre la profesora y los sicarios es un vínculo de conocimiento de la ciudad de Rivera, pero en ningún caso ni la profesora ni los sicarios que participaron previamente tenían ningún antecedente. Ninguna. A lo que voy es que hay que ver la pluralidad y el cierto calidoscopio que es la realidad, que no siempre es de un solo color, y bueno, y que a veces también cuesta razonar de que la realidad es diversa, porque nosotros los seres humanos tendemos a pensar en términos de binomio, ¿no? De polarización, de blanco-negro, para poder simplificar algunas cosas y entenderlas. Y entender el fenómeno del sicariato nos exige una amplitud de conocimiento y de mente, sobre todo, para explicarnos cosas que serían mucho más simples de explicar si el sicariato fuera solamente vinculado al mundo criminal. Hay cosas que son más sencillas, pero de explicarlas. Pero cuando yo digo, ¿y cómo es que una profesora de biología con ese nivel de formación termina haciendo esto? ¿Y cómo es que gente que no tenía nada que ver, que era el jardinero, que no tenían nada que ver con el delito, terminan participando de una barbaridad? ¿Cómo pasa eso? Tiene que haber cosas mucho más complejas detrás. No es tan simple de soy un delincuente que participo de un grupo criminal y bueno, y un jefe me da la orden. Ese relato es tranquilizador desde un punto de vista porque uno dice, entiendo lo que está pasando, pero no es real. La situación de algunos de estos casos es mucho más perturbadora, porque decir, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale esta gente? Bueno, y esas son las respuestas que yo intento dar en el libro. ¿De dónde salen? Porque no hay respuestas simples. Hay algunos casos de hechos que uno podría decir, sí, son el modelo más clásico de lo que la gente imagina, del sicariato. Pero lo que ha sucedido, por ejemplo, hay otro caso de un asesinato, un intento, una contratación a sicarios que ocurrió en pleno Pocitos, en el año 2008, que fue una información que generó un impacto enorme, porque fue un intento de asesinato en un apartamento en Pocitos. Era una pareja, él era arquitecto, ella era contadora, el arquitecto tenía un amante, y el arquitecto y la amante resolvieron contratar a un sicario para matar a la señora. Y para esta pareja estaba casada desde hacía 10 años, que se conocían, habían estudiado juntos, tenían una hija de 1 año y medio, y el día del 9º aniversario de casamiento, el esposo le facilita al sicario las llaves del apartamento para que ingrese y espere a la señora que ingresaba al apartamento, porque se tenía que cambiar rápido, porque el esposo incluso estaba esperando abajo, en el auto del edificio,
porque iban a salir para festejar el aniversario. Entonces, en el día del aniversario, el hombre se queda en la puerta de la casa, le dice, yo ya estoy cambiado, ya llegué antes, como quien dice, subí vos al apartamento, te cambiás y bajás enseguida. Y resulta que le había dado las llaves al sicario, que cuando la mujer ingresa le da 2 tiros en el pecho. Y supone el sicario que la había matado, pero no la mató. Y entonces, luego de que los vecinos alertan, bueno, llega la ambulancia, la lleva al hospital británico, en el hospital británico la intentan reanimar, está en el CTI muchos días, y cuando sale del CTI sufre un segundo atentado, donde ya es la amante que se disfraza de enfermera, ingresa al hospital británico, en acuerdo con el esposo, que la estaba cuidando ese día en la sala, pero se hizo el dormido para que esta mujer vestida de enfermera ingresara y le inyectara veneno. Y bueno, y la historia que es real, porque si no uno diría de que está inventando uno, la mujer logra salvarse, y luego después esta pareja del amante y el arquitecto contratan a 3 sicarios para un tercer intento. Es decir, aquí vemos también de que ese mundo del mercado de la muerte, del contratar a alguien para matar por precio, tiene motivaciones muy distintas. Y que en algunos casos, algunos de estos sicarios tenían Claro, antecedentes y ahí, penales. Uh-huh. sí, y ahí antecedentes penales, gente persuadida por la profesora en el caso de Rivera, y en este caso, ¿dónde consiguieron los sicarios? Porque contratar así hay un mercado, hay un lugar donde se Bueno, conoce. justamente el libro lo que indaga es sobre cómo es que se encuentra en este mercado discreto la oferta y la demanda. Porque en primer lugar es un mercado. ¿Por qué es un mercado? Porque hay algo que se compra a través del dinero. Y lo que se compra es la fuerza de trabajo de una persona para matar a alguien, por un monto. Por eso es que la Real Academia Española define a los sicarios como asesinos de alquiler o asesinos asalariados, según si se dedican en forma permanente o si es ocasional. Y bueno, y en este caso los vínculos fueron a través de conocidos, con intermediarios, donde, como sucedió en otro caso, por ejemplo, de una familia de gente de muy buen nivel económico, que uno de los hermanos resuelve matar al otro, y el hermano que resuelve matar, lo que hace es deambular 2 o 3 días por algunos barrios preguntando si en algunos determinados lugares si conocían a alguien para darle un susto a alguien. Y claro, si uno pregunta eso en una fiesta de disfraces es una cosa, pero si uno pregunta eso en determinados lugares de Montevideo, quiere decir otra, y la gente entiende lo que uno está buscando. En un caso y en el otro caso, ¿no? Porque el contexto importa, ¿no? Entonces, ahí encontraron a un sicario que era un sicario profesional que mató al hermano, y el hermano era policía además. Pero el sicario no sabía que el hermano era policía, porque no usaba uniforme, porque él era docente y trabajaba en la Escuela Nacional de Policía. Pero se dio cuenta porque el homicidio quedó registrado también en las cámaras de videovigilancia, y enseguida la prensa accedió a ese video y se supo que habían asesinado a un policía. Y al principio se pensó que era una vendetta o que había algo relacionado al trabajo profesional del policía. Y entonces cuando el sicario se entera que era policía, empezó a extorsionar a quien lo había contratado para pedirle más plata, porque si era policía valía más. Entonces, bueno, poder entender justamente todas esas idas y vueltas, poder entender que hay ciertos fenómenos que no son lineales, a veces ayuda a que cuando se da una discusión sobre seguridad se sea un poco más serio en la discusión pública,
y no se discuta desde la pancarta, desde la consigna fácil, o desde el resumen de cosas que a veces necesitan una explicación mucho más allá de los 280 caracteres de un tuit. Gustavo, en estos minutos finales, ¿cómo ha sido recibido primero el libro? Digamos, tal vez por autoridades, no sé si has tenido contacto del Ministerio de Interior o con gente que esté, digamos, trabajando en estas temáticas. Bueno, en primer lugar, el libro, desde el punto de vista de la aceptación de la gente, ha sido muy exitoso. Es la cuarta edición en 45 días. Y bueno, y ha tenido una difusión muy importante. En segundo lugar, en el ámbito de los decisores, he tenido muchas llamadas de oficiales de policía y de fiscales también, agradeciendo en parte también el trabajo, porque es un insumo para el trabajo profesional. Y también de personas vinculadas al sistema político. Es decir, que creo que es un aporte que ha abierto un marco de discusión, sobre todo para salir de el tire y afloje o de la lógica de hinchadas en algunas discusiones y complejizar este fenómeno. Porque yo repito, a veces es más tranquilizador, y pongo esta palabra entre comillas, pensar de que este es un fenómeno encapsulado y que uno lo puede entender porque está circunscrito al narcotráfico. Entonces dice, bueno, el peligro está ahí. Pero resulta que si uno conoce alguna de estas historias y se da cuenta que por la disolución de un matrimonio, que era simplemente procesar un divorcio, alguien decide hacer lo que yo conté recién, o un hermano por el uso de un apartamento resuelve salir a buscar sicarios por la periferia de Montevideo, o la profesora de biología hace lo que hizo, bueno, realmente empieza a ser un poquito más inquietante y nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa en los niveles de aceptación de la frustración en la sociedad, que lleva a que gente que a veces no tiene vínculo ninguno con la delincuencia, resuelve dirimir un conflicto de esta manera, a través de la violencia extrema. El otro tema, para finalizar, es si el Código Penal conteste a esta diversidad de casos que se dan en el sicariato. Yo creo que no. Para hacer una respuesta muy concisa, creo que nuestro Código Penal tiene que ser revisado, pero integralmente, no hacerle reformas como se le ha hecho, de ir aumentando un delito, de ir poniendo una pena más, porque tenemos situaciones donde, en términos generales, muchas veces el Código defiende más a la propiedad que a la vida. Y un intento de homicidio, un sicario que está dispuesto a matar, pero que erra, puede llegar a tener una pena de prisión de 3 años. Pero simplemente erró, no es que erró el tiro. Y una persona que ingresa 25 gramos de marihuana a una cárcel, en una visita puede llegar a tener 4 años. O una persona que rapiña un celular puede llegar a tener la misma pena que la que tiene el sicariato, o el sicario que erró el tiro. Entonces ahí es donde creo que nosotros tenemos que revisar algunas de las cosas. Bien. No sé si estamos saliendo ahí o no. Creo que creo que la cámara se cortó. Exacto, sí, pero estás ahí igual. Estás ahí, estoy ahí y gracias Gustavo Leal por este estudio en profundidad que va a arrojar muchísimos beneficios para la convivencia en nuestro país. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ti y felicitaciones. Muchas gracias a ti. Nos
vemos. Bueno. Espero. Sí, cómo no.